Rodrigo Goes rechaza al Tottenham. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar las últimas actualizaciones que tenemos respecto al caso Rodrigo Goes. Y es verdad que, como pudisteis ver ayer en el canal, subimos un poco las últimas informaciones también que teníamos en aquel instante sobre Rodrigo, que era que estaba en conversaciones con el Tottenham, con el equipo presidido por Daniel Levy, pero que mientras esperaba al Liverpool. Sin embargo, hoy tenemos ya más novedades al respecto, así que sin más dilación vamos a comentarlas, tanto desde Francia como desde diferentes partes del mundo como Inglaterra y también desde España. Como bien sabéis, el caso Rodrigo Goes es un caso delicado, un caso complicado de tratar y un caso que prácticamente día a día tenemos informaciones, pero prácticamente ningún día tenemos actualizaciones importantes. Sin embargo, en los últimos 2 días el caso Rodrigo ha pegado un pequeño vuelco porque ha dejado de lado un poco todo el tema de tener varios equipos interesados, porque habían sonado muchísimos, tanto en Europa como en Arabia Saudí, desde el Liverpool, Manchester United, Manchester City también en el pasado mes de mayo, por supuesto el Chelsea, Arabia Saudí como el Al-Nassr o el Al-Hilal, hemos tenido las ofertas del Tottenham, del PSG, del Arsenal. Al final ha habido un montón de equipos que se han interesado, o que al menos las informaciones, los medios importantes en todo el mundo han confirmado que habían por lo menos hecho una pequeña exploración sobre la situación de Rodrigo. Para contextualizar un poco, hay que tener en cuenta que la última información que teníamos del día de ayer venía desde Ramón Álvarez de Mon, comunicador en España, que como bien sabéis tiene canal de YouTube, y desde aquí animo a que le sigáis, os suscribáis y por supuesto le deis un comentario en todos sus vídeos e informaciones, en la que señalaba que Rodrigo es verdad que había mostrado, al menos él personalmente, al club el deseo de quedarse, pero que su entorno estaba explorando diferentes opciones y que en ese mercado había explorado muchísimas, pero que estaba hablando concretamente con el Tottenham, un equipo que, como bien os comenté ayer, acaba de recibir una buena inversión económica de dinero, quiere hacer un proyecto ganador y querían a Rodrigo como la punta del equipo, la versión o la estrella más importante de este equipo. Hay que decir que, por ejemplo, está en plena reconstrucción y una leyenda como Heung-min Son puede irse a Estados Unidos. Está haciendo diferentes cambios, diferentes fichajes, y como digo, Rodrigo sería el fichaje o la incorporación más importante y por tanto el mejor jugador del equipo. De ahí, como digo, que el Tottenham se haya interesado. De hecho, se acaba el diario AS que pedía permiso al Real Madrid para hablar con Rodrigo. Parece ser que ese permiso se dio. Ya sabéis que el Real Madrid y Xabi Alonso están abiertos a esa salida, y como digo, ese permiso del conjunto blanco se dio, y Rodrigo y el Tottenham estaban conversando. Además, hay que decir que desde Inglaterra comentaban que el Tottenham era un equipo que sí que estaba dispuesto a llegar a las pretensiones económicas que pedía Rodrigo. Hay que decir que Rodrigo cobra 12 millones de euros brutos en el Real Madrid, estaría pidiendo un contrato de unos 13, 14 millones de euros brutos, es decir, un poquito superior, y hay equipos como el Arsenal que quizás no estarían tan dispuestos a dárselo, pero en el caso del Tottenham sí, como digo, quieren que sea su estrella, que sea su mejor jugador, y por tanto tiene que cobrar como ello en esta plantilla. Por eso esas negociaciones se comenzaron, pero la realidad es que la última novedad que tenemos al respecto también es de Ramón Álvarez de Mona, aunque lo avanzó Santi Auna en Foot Mercado anoche, fue que Rodrigo no está interesado en unirse al Tottenham, que después de esas conversaciones que ha tenido con el conjunto londinense, no ha quedado, digamos, enamorado del proyecto. No le convence un equipo que hay que decir que este año sí juega la Champions League por haber ganado la Europa League, pero que recurrentemente cae a Europa League, que a veces cae a Conference. No es un equipo constantemente en Champions League, y por eso no le ha convencido. También añadía Santi Auna que Rodrigo, en caso de salir del Real Madrid, buscaría un club más grande que el Tottenham. Que el Real Madrid no lo va a encontrar, eso ya os lo adelanto, pero un poquito más grande que el Tottenham. Y en este sentido, ir a la información lo que ha confirmado Ramón Álvarez de Mon también esta mañana, y es que Rodrigo ha rechazado esa oferta del Tottenham,
pero ha priorizado, o mejor dicho, priorizando a 3 clubes en la Premier League. Hay que decir que la Premier League es, digamos, el sitio al que más estaría deseando ir, sobre todo después de que el Bayern de Múnich haya cerrado la operación de Luis Díaz. Y en esa Premier League, como digo, ha priorizado 3 equipos. En primer lugar, el Liverpool. En segundo lugar, el Manchester City. Y en tercer lugar, el Arsenal. Y vamos a comentar un poco la situación de cada uno, qué probabilidades tiene y cómo veo yo la situación de Rodrigo. En el caso del Liverpool hay que decir que es un equipo que se ha gastado 310 millones de euros en este mercado de fichajes, que evidentemente va a ingresar 80 por Luis Díaz y que entre otras cosas tenía agendado a Rodrigo como posible sustituto del colombiano, pero en los últimos días, como os comenté por aquí, la opción Alexander Isak se ha vuelto a abrir y el Liverpool prioriza al sueco por delante de cualquier otro objetivo, incluso de Gueye, que estaba sonando para reforzar la defensa, pues incluso por delante de un jugador que lleva sonando desde el mes de mayo, junio más o menos. Isak es una oportunidad, o mejor dicho, nada más que una oportunidad, es un deseo que tenía el Liverpool, ya lo intentó, no recibió una buena respuesta por parte del Newcastle y del jugador y fue a por Ekiti, que finalmente Isak se ha puesto en el mercado y habrá que ver si el Liverpool termina depositando esos 150, 160 millones de euros que puede pedir el Newcastle. De no cerrarse, se le puede abrir la opción a Rodrigo, pero en este momento parece complicado. Tenemos la segunda opción, que es la del Manchester City, un equipo que ya el pasado verano de 2024 vino muy fuerte a por Rodrigo. Guardiola hablaba públicamente con él mismo lo admitió. También Rodrigo, justo antes de la final de Champions League de 2024, dejó varias declaraciones interesantes y contundentes hablando muy bien del Manchester City, dejándose querer un poco por el conjunto Citizen, pero es verdad que al final en 2024 el Real Madrid tenía el objetivo de mantener a Rodrigo en plantilla, ver cómo funcionaba junto con Mbappé, Bellingham y Vinicius. La realidad es que no ha funcionado y la realidad es que este verano sí que está abierto a su venta. El verano pasado no. Por ello, como en algún momento el Manchester City se ha sido relacionado con Rodrigo, Rodrigo ha priorizado también el Manchester City por delante del Tottenham y tiene todo el sentido del mundo. Primero porque es mejor equipo, segundo porque incluso en un año muy malo ha quedado mejor que el Tottenham, que también ha tenido un año muy malo, hay que decirlo, pero que ha sido un equipo mucho más competitivo. Por supuesto tiene mejores jugadores, tiene un entrenador como Guardiola que evidentemente no os voy a descubrir yo. Y creo que además encajaría muy bien en ese extremo izquierdo, teniendo en cuenta que Grealish es muy probable que salga del Manchester City. Por ello, el Rodrigo también ha priorizado por delante del Tottenham al conjunto de Manchester. Y la tercera opción es la muy conocida ya, la del Arsenal, un equipo con el que se lleva rumoreando desde el mes de mayo como la más opción o la más probable opción de salir del Real Madrid, con ese interés que tiene Mikel Arteta, o admiración mejor dicho, por Rodrigo. Tanto Guardiola como Arteta son muy fans de Rodrigo futbolísticamente. Arteta considera que con Rodrigo se daría un plus en la plantilla, pero tal y como ha informado Mario Cortegana, para que el Arsenal vaya a por Rodrigo primero tiene que vender. Y en este momento parece complicado porque sí que es verdad que en un momento del verano Martinelli era una buena opción de venta, Arabia Saudí estaba interesada, pero de momento la opción Martinelli está un poco congelada. Y como he dicho antes, es que estos 3 equipos han priorizado muchísimos futbolistas más o por delante de Rodrigo. En el caso del Arsenal así ha sido, y en el caso del Arsenal pues tenemos el ejemplo de Gyökeres, de Madueke, de Zubimendi, jugadores que tenían también agendados desde antes y que han priorizado futbolísticamente y en el sistema. Por tanto, esto deja una situación a Rodrigo preocupante porque el tiempo pasa, el tiempo corre en su contra, o mejor dicho, un poco en contra de todos, porque creo que el Real Madrid también busca un poco esa salida, por mucho que filtre o quiera dejar ver que tampoco es una necesidad venderle, pero creo que está ante el último verano en el que se le puede hacer una gran caja por Rodrigo. ¿Por qué? Porque creo que con Xabi Alonso no va a poder jugar, su valor va a bajar y por tanto esos 80, 90, 100 millones que yo creo que se podrían sacar por Rodrigo el año que viene se puede bajar a 60, 70. Por tanto, creo que al Real Madrid también le corre un poco el tiempo en contra. Oye, que igual luego Rodrigo llega esta temporada, hay problemas, hay oportunidades que hacen que Rodrigo juegue algún partido, termina sentándose y es importante, ¿no? Pero sobre el papel Rodrigo, ya lo hemos visto en el Mundial de Clubes, va a ser menos importante. Y por tanto el tiempo corre en su contra porque estos 3 clubes que os he mencionado se han recompuesto ya, han hecho bastantes fichajes. El City, muchos fichajes, hasta 4, Reinders, Aït-Nouri, Cherchi, también está buscando portero, creo que ya lo tiene con Trafford, también busca lateral derecho.
Al final ya se ha recompuesto antes del Mundial de Clubes, el Liverpool ha gastado 310 millones, como he dicho, y el Arsenal también ha gastado y tiene que vender. Y por tanto, Rodrigo no es una prioridad para ninguno de estos tres equipos. Que también, como puede pasar, el City puede meterse en la carrera por Rodrigo. Y me parece que es uno de los rivales que hay así un poco en la sombra, que ha sonado poco, teniendo en cuenta que ya habían sido anteriormente relacionados. Pero por el momento yo al menos veo muy complicado que Rodrigo pueda salir, porque el único club que se había interesado formalmente con esas conversaciones entabladas había sido el Tottenham, y Rodrigo ha rechazado unirse al equipo londinense. Esto deja la situación muy complicada y, como he dicho, el tiempo corre en contra para todos, y en este sentido veo cada vez más complicada la salida de Rodrigo Goes. Yo siempre he sido bastante positivo en este sentido, creía que iba a haber algún que otro equipo que se acercara formalmente a Rodrigo. Me parece que Rodrigo mejoraría muchísimas plantillas y creo que está algo infravalorado en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que el Arsenal ha pagado casi 60 millones por Madueke, que no me parece nada del otro mundo. Y como digo, creo que Rodrigo es mejor jugador, sin ir más lejos, que Luis Díaz en el Bayern de Múnich, que Madueke en el Arsenal, que al City le vendría muy bien por Grealish, y me parece que ha sonado bastante poco para el futbolista que es. Tampoco creo que el Real Madrid haya hecho mucho por venderle, por sacarle, y tampoco Rodrigo ha hecho mucho por moverse. Por tanto, es normal que la operación esté un poco estancada o en stand-by, porque además el único club, como he dicho, que se ha acercado formalmente, como el Tottenham, pidiéndole permiso al Real Madrid y pidiéndole permiso a Rodrigo para hablar, pues en ningún momento Rodrigo se lo ha planteado, ha hablado, pero en ningún momento se ha planteado aceptar esa propuesta, porque quiere recalar en un equipo mejor si sale del Real Madrid. Así que mi opinión es que creo que cada vez estamos más cerca de que Rodrigo se quede en el conjunto blanco. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar, compartir y hypear. Y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.